Vaishnavata curado Yarasagara Edashe Karuna Kari. Om Gyanati Mirandasya Gyanangyana Shalakaya Chatsurumilitaya Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manovishtan Stapitaya Bhutale Swayam Rupa Kadamahyanda Tishwapantikam. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gara Sri Vashali Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namo Mahavanja Krishna Prema Prayate Krishna Krishna Chaitanya Name Gaura Tishay Namaha. Namo Brahmanya Devaya Go Brahmana Hitaya Cha Jagat Hitaya Krishna Govindaya Namo Namaha. Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavane Bari Brisavanu Sutidevi Pranamami Hari Priye. Vrindajai Tulsi Priyai Kesavasicha Krishna Bhakti Pradevi Satyavati Namo Namaha. Namachari Varya Vanaspa Sumurtaje Guru Sevai Kanista Ja Vaishnavanam Priyedacha. Patitanam Samudhartava Purnanu Kirtana Iradasya Vyatre Sri Gopananda Yate Namaha. Radha Madhava Padma Rasikan Rupanuga Sarvada Sri Chaitanya Matanusara Charitam Prajam Parivrajaka Nirdishte. Rasaraya Hrida Jitaya Kunjiva Santan Mutha Srimatam Pranutosmi Bhakti Hridaya Bhaktiavana Kyang Gurum. Panchakalpatarugacha Kripa Sindhuvevacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha. Hare Krishna, buenas noches. Ofrezco mis respetuosas reverencias a mi maestro espiritual, a mi Parangurudev, a todos los maestros espirituales, a todos los Vaishnavas de las cuatro Sampradayas. Ofrezco mis respetuosas reverencias a los pies del loto de su señoría Sri Gauranitai y de su señoría Sri Radha y Krishna. El día de hoy vamos a hablar, a discutir respecto a el tópico de Sri Ekadasi y cuál es la importancia de poder seguir este voto de Ekadasi para los Gaudiya Vaishnavas. ¿Qué es Sri Ekadasi? ¿Qué significa Sri Ekadasi? ¿De dónde hizo su advenimiento Sri Ekadasi? Hay diferentes historias. Entonces hay una historia en la cual se cuenta que vino un demonio a perturbar al señor Krishna y el señor Krishna estaba descansando y entonces del cuerpo trascendental del señor Krishna se manifestó la deidad de Sri Ekadasi Devi y esa deidad aniquiló a este demonio. Y debido a que protegió al señor Krishna, esta deidad se volvió muy querida para él. Hay otra historia, que es la que vamos a profundizar el día de hoy, que está narrada en el Padma Purana, en la sección Kriya Shagara Shara, y allí está la conversación entre el sabio Vedavyasa y su discípulo Jaimini Rishi. Entonces, en esta conversación, Jaimini Rishi preguntó a su maestro, Kashmat Ekadasi Yata Tasya Koba Vidir Tuya Kadava Kriyate Kimba Phalam Kimba Badashvame Vaka Puyatma Tatra Devata Sat Gunarnava Akurbata Syaktodosha Etanme Bhaktum Arhashim. Oh gran sabio Vedavyasa, por favor dime, ¿cuándo nació Ekadasi? ¿De quién apareció? ¿Cuáles son las reglas a seguir para ayunar en este sagrado día de Ekadasi? Por favor, descríbeme los beneficios de seguir este Brat, este voto. ¿Cuándo debe ser seguido? ¿Cuál es la deidad que preside el sagrado día de Ekadasi? ¿Y cuáles son las reacciones por no guardar este Ekadasi, por no seguir Ekadasi de forma apropiada? Y de esta manera, entonces, el sabio Vedavyasa, él le contestó a Yaimini Rishi. Al comienzo de la creación material, el Señor Supremo creó a las entidades vivientes, tanto móviles como inmóviles, dentro de este mundo, hecho de los 5 elementos materiales burdos, la tierra, el agua, el fuego, el aire y el éter, y de los 3 elementos materiales sutiles, la mente, la inteligencia y Ahamkara, el ego temporal. Simultáneamente, con el propósito de corregir a los seres humanos,
que cometían que cometían pecado, él creó a una personalidad cuya forma era la personificación del pecado. Debido a esto, esta personalidad fue llamada el Papa Purusha. Entonces, Papa significa pecado en sánscrito y Purusha se refiere a una persona de género masculino. La suprema personalidad de Dios, el Señor Vishnu, después de ver esta personalidad del pecado, entonces cada parte del cuerpo de esta personalidad estaba constituida por diferentes pecados. Sí, no voy a discutir eso al respecto, pero está explicado en el Padma Purana. Y pues esta persona tenía los ojos amarillos, su mirada muy fuerte, era de color negruzca. Y después de que el señor Vishnu vio esta personalidad que había creado, el Papa Purush, entonces él comenzó a pensar, yo soy el creador de las miserias y felicidades de todas las entidades vivientes. No podemos echarle entonces la culpa, nuestro sufrimiento al Señor Supremo y decir que Él mandó el castigo y que Él nos castiga, etcétera. No, el Señor Supremo es Sukrida, nuestro mejor amigo, nuestro bien queriente, que sabe los deseos de los sentimientos de Hridaya, de nuestro corazón. Y es muy claro en el Bhagavad Gita, el Señor Krishna explica que cada entidad viviente está sufriendo o disfrutando de los resultados de su karma previo. Pero él genera este mundo material y en este mundo material hay dualidad. Entonces hay luz, hay oscuridad, hay dharma, hay adharma. En el Purusha Sukta se explica que el dharma viene de la parte delantera del Señor Supremo, que el adharma viene de la parte posterior del Señor Supremo. En el Sri Upanishad, el señor Krishna dice que uno debe aprender juntos el proceso de el conocimiento y el proceso de la nesciencia. ¿Para qué? Para que pueda aprender de ambos y pues en última instancia pueda enfocarse hacia la luz divina, hacia el conocimiento trascendental. Entonces el Señor Supremo reflexionó y él dijo, yo soy el amo de todos. Sí, el Señor Supremo es Maheshwar, sí, es el gran controlador de todas las entidades vivientes, es el propietario, es el disfrutador, Bhaktaran. Entonces, él ha creado esta personalidad del pecado, él creó esta personalidad del Papa Purush, quien tiene la función de dar aflicción a los deshonestos, a los engañadores y a las personas con tendencia pecaminosas. ¿Con el objetivo de qué? De que esas personas se puedan corregir o que nos podamos corregir. Entonces, el karma tiene en última instancia un fin educativo, nunca debemos olvidar esto. Ahora debo crear a alguien que pueda controlar a esta personalidad. Entonces, todo controlador tiene que tener un controlador superior a él para que no pierda los cabales, para que no se extralimite en sus funciones. En este momento, Bhagavan Sri Krishna, en su forma de Vishnu, creó la personalidad conocida como Yamaras, el superintendente de todas las entidades vivientes. Y además de eso, creó los planetas infernales, llamados dentro de la cosmología védica Patala. Entonces son 14 sistemas planetarios, no los voy a describir todos, pero podemos agruparlos en tres. Entonces tenemos Patala, los planetas infernales, en los planetas inferiores, tenemos Mritu y Loka, los planetas intermedios, y dentro de esos planetas intermedios está el planeta Tierra, y tenemos Swarga, Loka, los planetas del cielo material. Entonces, él creó los planetas inferiores en los cuales hay mucho sufrimiento y muy poco disfrute. ¿Para qué? Para que la entidad viviente pueda reformarse. Y él creó al señor Yamaras para que rigiera en esos planetas. Aunque aquellas entidades vivientes que son muy pecaminosas serán enviadas después de la muerte, donde Yamaras, el superintendente de la muerte, quien a su vez, de acuerdo a sus pecados, les enviará a las regiones infernales a pagar por estos pecados, a expiar los pecados. Ahora, acá tenemos que entender que hay una diferencia entre el Sanatana Dharma y la teología judeocristiana, porque en la teología judeocristiana se habla de un cielo eterno y de un infierno eterno, y también se habla de un estado anterior al infierno que podría ser el purgatorio. Entonces, la filosofía del Sanatana Dharma es distinta. Acá se explica que la experiencia del alma en Swarga, en los planetas del cielo material, es temporal.
Entonces, una persona sigue la sección Karma Kanda de los Vedas para ir a Swarga Loka y cumple correctamente su dharma, pero esperando ese resultado material a cambio de tener mucho disfrute, mucha opulencia material. Después de eso, en su próxima vida va a Swarga, a los planetas celestiales, y cuando se termina la duración de la vida en esos planetas celestiales, de nuevo tiene que descender en el samsara a los planetas intermedios. Asimismo, una persona puede descender a un planeta infernal debido a haber cometido muchas actividades pecaminosas. Allí tiene que sufrir por un determinado tiempo, corregirse, expiar sus actividades pecaminosas, arrepentirse sensatamente, generar el propósito de no volver a pecar, hacer estas actividades, y después de terminar este periodo de tiempo en Patala Loka, ella de nuevo asciende a los planetas intermedios. Por lo tanto, dentro de la filosofía védica, ni el cielo ni el infierno son estados permanentes para el alma. Simplemente son experiencias temporales que el alma escoge vivir en su proceso de aprendizaje dentro de este universo material. Después de hacer estos ajustes, el Señor Supremo fue a la morada de Yamaraj, y pues él iba montado en su ave transportadora, que es el señor Garuda, el rey de todas las aves. Entonces acá podemos ver también el señor Yamaras montado en su animal que lo transporta junto con los Yamadutas, sus asistentes. Entonces, el señor Yamaras es una expansión parcial del señor Vishnu. Y cuando Yamaraj vio al señor Vishnu, inmediatamente, pues él sabe, el señor Vishnu es la suprema personalidad de Dios, yo soy su sirviente, yo cumplo esta función de corregir a las entidades vivientes en el momento de la muerte, debido a que el señor Vishnu me creó para este dharma, para este propósito. Entonces automáticamente él le ofreció una asana, él lavó sus pies, él le hizo diferentes ofrendas, ¿sí? Y después de esto, entonces el señor Vishnu se sentó en un simhasana, en un trono de oro, y él empezó a escuchar llantos de sufrimiento, de lamentación, que provenían de la dirección sur. ¿Por qué? Porque el señor Yamaras es uno de los Dikpalas o de los regentes de las direcciones. Hay 10 direcciones, entonces está el norte, el sur, el oriente, el occidente, las direcciones intermedias, suroccidente, suroriente, nororiente, noroccidente, y también está arriba y abajo. Entonces, específicamente, cada devata, cada semidios rige en una dirección en particular, y el señor Yamaras rige en la dirección del sur. Por eso es que, por ejemplo, las personas que ejecutamos las ceremonias védicas, entonces hay un ritual para los seres que ya han desencarnado, que se llama la ceremonia Srada, y en esa ceremonia uno se coloca el upavita, el cordón sagrado, hacia el otro hombro, ¿sí? Y uno realiza la ceremonia mirando hacia la dirección del sur. Normalmente, el brahmana hace las ceremonias védicas mirando hacia el nororiente, porque allí es la entrada del prana en la tierra, y además de eso porque representa la modalidad de sattva, de la bondad, de la iluminación. Pero en esta ceremonia estrada, en la cual uno hace una ceremonia para ayudar a las personas que han desencarnado y para los familiares que todavía están perturbados por la muerte de un familiar, uno hace esta ceremonia hacia el sur, porque en el sur rige Yama, y entonces habían entidades que estaban sufriendo de este castigo en la región sur, y ellas emitían unos sonidos muy terribles de mucho sufrimiento, y el señor Vishnu, debido a que él es todo compasivo con las entidades vivientes, él sintió empatía con el sufrimiento de las entidades vivientes, y él quedó afectado por esta situación. Entonces él se sorprendió de escuchar esos sonidos de mucho sufrimiento que eran producidos pues por seres que estaban allí siendo castigados, y él le dijo: oh señor Yamaras, ¿de dónde vienen estos llantos tan fuertes, estos llantos que están imbuidos con mucho dolor? Y allí el señor Yamaras respondió: oh Deva Deva, el Deva entre los Devas, el Dios entre los dioses. Las diferentes entidades vivientes de los sistemas planetarios terrenales han caído en las regiones infernales y están sufriendo mucho por sus malos actos. Por esto es que el devoto, siendo para Dukkha Dukhi, siendo muy misericordioso, él le dice
a las demás personas, por favor, deja de comer carne de animales, por favor, deja la vida sexual ilícita, por favor, no te intoxiques con alcohol, con estupefacientes, por favor, no pierdas tu tiempo en juegos de azar, no pierdas tu tiempo inútilmente en las redes sociales. Él hace eso por compasión, por misericordia. ¿Por qué? Porque él sabe que una persona, por no seguir el Dharma, puede perder esta oportunidad valiosa y puede descender a un planeta infernal en el cual va a sufrir mucho. Por lo tanto, uno debe valorar esta forma humana de vida y utilizarla apropiadamente para avanzar, para evolucionar. Pero estamos en el samsar y el samsar es una rueda y una rueda tiene dos opciones, va hacia adelante o va hacia atrás. Entonces, así como hay personas que deciden acercarse a los pies del loto de Sri Radha Krishna y trascender esta naturaleza inferior, hay personas que deciden involucionar y van a las regiones infernales y pues allí tienen que sufrir la reacción de sus actos pecaminosos. Las horribles lamentaciones se deben a los sufrimientos otorgados por sus malas acciones pasadas. Después de oír esto, el señor Vishnu fue a las regiones infernales que se ubicaban en el sur. Cuando todos los habitantes de este lugar vieron al señor Vishnu, entonces empezaron a gritar más fuertemente, a lamentarse más fuertemente, a llorar más fuertemente. Y el señor Vishnu se llenó de compasión, su corazón se llenó de compasión y él pensó, yo he creado toda esta progenie, porque pues él es Mahapita, él es el gran padre, y debido a mí ellos están sufriendo. Entonces sabemos que la entidad viviente sufre por su propio karma y por el mal uso de su libre albedrío, pero sin embargo el señor Vishnu, él siendo misericordioso y compasivo, él asume ese sufrimiento y siente empatía por nosotros. Después el misericordioso Señor Supremo repentinamente manifestó de su propio cuerpo una forma muy hermosa, ¿sí? Y esa forma, entonces, en ese momento, había un titi o había el día lunar en el calendario, era el Ekadashi. Ekadashi significa el onceavo día, tanto de la luna llena como de la luna nueva. Entonces, en ese momento, la conjunción en la luna estaba en el momento del titi, del día lunar de Ekadashi, y por eso esta deidad tan hermosa que se manifestó del cuerpo del señor Vishnu fue llamada Sri Ekadasi Devi, es decir, Ekadasi es de naturaleza femenina. Por eso, otro de los nombres de Ekadasi Devi es Bhakti Yanani. Bhakti Yanani significa que ella es la madre de la devoción. Entonces, así como muchas personas que siguen la sección Karma Kanda de los Vedas o los hindúes hacen el Ekadasi para diferentes objetivos materiales, tener un hijo, putra Ekadasi, liberar a un familiar que ha muerto en desgracia, este Ekadasi, ir a los planetas celestiales, este Ekadasi, tener fama, este Ekadasi, liberarse de una maldición, este Ekadasi. Asimismo, los Vaishnavas no estamos interesados en resultados temporales, materiales, estamos interesados en el resultado eterno. Y ese resultado eterno es Prem Bhakti, amor puro por ser Sierra de Krishna. Y por lo tanto, para nosotros, Ekadasi no es un comodín para liberarnos de las actividades pecaminosas y para ir al cielo, sino Ekadasi Devi para nosotros es Bhakti Yanani, la madre de la devoción y nos permite desarrollar amor por Krishna. Continuando con la historia, después de esto, las diferentes entidades vivientes pecaminosas comenzaron a seguir el voto de Kadasi, ¿sí? Porque el señor Vishnu dijo, bueno, ustedes quieren liberarse de ese sufrimiento, yo creo esta deidad de Kadasi, si ustedes siguen este voto, que lo voy a explicar ahora, el día de Kadasi, ustedes se van a liberar de este tormento, de este sufrimiento. Entonces, así ellos empezaron a seguir el voto de Kadasi y fueron rápidamente elevados desde Pataloka, la región más oscura e inferior del universo, hasta Vaikunta, la morada misma del señor Vishnu. El día lunar de Kadasi proviene de la misma forma del señor Vishnu, quien es la superalma ubicada en el corazón de todas las entidades vivientes. Por lo tanto, el día de Kadasi es supremamente auspicioso y su observancia es el principal entre todos los votos que hace un aspirante a la devoción por Sri Radha y Krishna. Ahora, hay Vaishnavas de otras líneas o incluso también seguidores del señor Chaitanya que ellos no siguen el voto de Kadasi. Y nosotros respetamos porque cantan el santo nombre, ¿sí? Por ejemplo, en India
están los seguidores de Hit Premananda, y pues ellos son Vaishnavas, ellos cantan el nombre de Radharani, ellos practican vida espiritual, nosotros los respetamos, pero tomamos una distancia de ellos. ¿Por qué? Porque ellos no siguen Ekadasi, porque ellos, por ejemplo, para ofrecerle a Thakurji, para ofrecerle a la deidad el amania, es decir, lo que va a ser ofrecido para el disfrute del Señor, ellos no colocan manjaris de Tulasi, porque dicen que esto es Vaidi y que esto es de naturaleza inferior y que en Brindavan se debe practicar el Raganuga. Pero, con todo respeto, ese no es el veredicto de Sila Rupa Goswami. Y si nosotros queremos llamarnos en todo el sentido de la palabra Rupanugas, tenemos que seguir el veredicto de Sri Rupa Goswami. Y en el Bhakti Rasamrita Sindhu, en la explicación, en la sección en la cual se explica el Sadhana Bhakti, el verso, en el capítulo 2, el verso 76 se dice: Vyavahareshu sarveshu yavat artanuvartita hari vasara salmano datri ashvatadi gauravam. Entonces acá el Ekadasi también es llamado Hari Vasara, o el día en el cual podemos estar más cerca del Señor Hari. Y acá Rupa Goswami nos dice, está hablando las 10 primeras y principales ramas del servicio devocional. Como parte de nuestra conducta diaria se debe aceptar solo aquellas cosas que sean necesarias. Se debe observar Ekadasi, se debe observar Janmastami, se deben observar los días de los descensos divinos de la Suprema Personalidad de Dios y todos los días favorables para el desarrollo de la devoción del Señor. La aparición, por ejemplo, de los acharyas, la desaparición de los acharyas, todos esos días son muy auspiciosos para el desarrollo de nuestra devoción. El Señor Krishna dice en el Bhagavad Gita: Yanma Karma Chame Divyana, aquel que conoce la naturaleza trascendental de mi aparición y desaparición, no vuelven a ser más en este mundo material. Se debe respetar los árboles sagrados, como el árbol Ashwata, el árbol Baniano, como el árbol de Amalaki, la higuera sagrada, etcétera. Son muchos árboles. Y eso lo voy a discutir en el Harikata dentro de 15 días. De este viernes en 8 voy a discutir entonces la glorificación de los árboles que ofrece Prabhupada Saraswati en su hermoso libro del Brindavan Mahimamrita, en donde se glorifican todos los árboles de Sri Brindavan Dham. Entonces, por otra parte, ¿quién tiene la elegibilidad para practicar Raganuga? ¿Sí? Rupa Goswami explica que alguien que tiene loba, que es loba, una codicia intensa, un anhelo muy intenso por seguir los pasos de los habitantes de Braya, de los Ragatmika Bhaktas. Por lo tanto, si nosotros no tenemos esa cualificación, ese adhikar, ¿sí? Entonces tenemos que practicar Vaidhi Bhakti, Bhakti bajo reglas y regulaciones. Y una de las principales reglas y el principal voto para los Vaishnavas es seguir Sri Ekadasi. Por lo tanto, mis queridos devotos, mis queridas devotas, si ustedes quieren avanzar espiritualmente y ser serios en la práctica y ser bendecidos, deben seguir el voto de Sri Ekadasi. No hay atajo, por así decirlo. Y si uno, sin tener el adhikar para practicar Raganuga Bhakti, intenta forzadamente, precipitadamente, practicar Bhakti sin reglas y regulaciones, Bhakti espontáneo, uno simplemente se va a convertir en un Prakrita Sahaya o en un imitador mundano de la ciencia del rasa. ¿Por qué no se deben consumir granos el día de Sri Ekadasi? Es una pregunta que tal vez muchos se han hecho, algunos conocen, otros no conocen, y pues para eso vamos a seguir con la historia de el Padma Purana. El Papa Purusha gradualmente vio la influencia que tenía Sri Ekadasi. Se acercó al señor Vishnu con dudas en su corazón y comenzó a ofrecerle oraciones. El señor Vishnu se sintió complacido con él y le dijo: ¿cuál es tu deseo? El Papa Purusha, la personificación del pecado, respondió: yo soy tu progenie, es decir, tú me has creado a mí con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que las entidades vivientes sufran de sus reacciones pecaminosas. Pero ahora, por la influencia de Sri Ekadasi, estoy siendo destruido. Ya no encuentro paz en ninguna parte del universo, no encuentro paz en ningún lugar,
¿Por qué? Porque todos están practicando este Ekadasi, este voto de Ekadasi, todos están purificando y ya la gente está dejando de cometer pecado y así entonces mi pronóstico es que prontamente todas las entidades vivientes se van a liberar y su universo va a quedar vacío, gracias al poder de Sri Ekadasi Devi. Oh Prabhu, oh Señor Vishnu, después de que yo muera, todas tus partes y porciones que han aceptado cuerpos materiales se liberarán y retornarán a la morada de Vaikunta. Si se produce la liberación de todas las entidades vivientes, entonces no habrá nadie que realice tus pasatiempos trascendentales en la tierra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en última instancia, el Señor Supremo desciende a la tierra porque Él quiere experimentar Nara Lila, los pasatiempos, en una forma similar a la humana, no humana, pero similar, porque allí pues puede experimentarlos con cierta intensidad que en el mundo espiritual no lo puede hacer. Y por otra parte, porque las entidades vivientes, el Bhaumya Lila, el pasatiempo terrestre, es el Krishna, es la puerta de acceso para que se puedan conectar con el amor puro por Dios y en la siguiente vida desarrollar un cuerpo espiritual puro, ¿sí? En el cual pueden servir a Krishna por toda la eternidad en Golok Dham. Entonces, en última instancia, él manifiesta también la creación, manifiesta este planeta para ejecutar su lila. Y por lo tanto, el Papa Purusha dijo, si todos se liberan acá ya no vas a poder ejecutar ningún lila en la tierra. O que Shava, tú deseas que estos pasatiempos trascendentales continúen y sean eternos. Entonces, el pasatiempo en el Prakat Lila y en el Aprakat Lila, el pasatiempo manifiesto en esta naturaleza material es eterno, ¿sí? Entonces, simplemente es como una obra de teatro itinerante que va de universo en universo, se va manifestando el Gaur Lila, el Krishna Lila. Y asimismo, en el mundo espiritual, estos pasatiempos también son eternos. Entonces, eternamente Nitya Navadvip, Sri Gornita ahí están ocupados en Harinam Sankirtan y eternamente Sri Radha Krishna están ocupados en el Sambhog y el Vipralamba, pero pues en Brindavan, digámoslo, en el mundo espiritual lo que predomina es el Sambhoga, la unión en el Nivrit Nikunja de la pareja divina. Pero esos pasatiempos son eternos, tanto en el plano material como en el plano espiritual. Simplemente en el plano material a veces son manifiestos, a veces son inmanifiestos. Entonces, el Papa Purusha le dijo esto al señor Vishnu, al Señor Supremo, y allí entonces él dijo, si tú deseas que esos pasatiempos se sigan manifestando en el universo material, entonces por favor debes salvarme del temor que yo tengo a Kadasi. Tengo terror a esta deidad de Kadasi porque nadie está cometiendo pecados desde que tú creas esta deidad de Kadasi y las personas pecaminosas se están liberando de sus reacciones y están yendo al mundo espiritual. Ninguna clase de actividad piadosa puede detenerme. Por eso es que una persona, por ejemplo, comete pecados y después hace expiación y después de un tiempo vuelve a cometer los pecados y después hace otra vez expiación, ¿sí? Pero alguien que se refugia en los pies del loto de Bhakti y que experimenta para Andristana y Vartate un gusto superior, fácilmente puede darle la espalda a los placeres inferiores y no volver a pecar. Pero solo Ekadasi, al ser tu propia forma manifiesta, puede detenerme e impedirme. Entonces, acá estamos viendo. Ekadasi es Bhakti Yanani, la madre de la devoción. Por practicar Ekadasi desarrollamos Bhakti y por tener Bhakti podemos detener nuestras actividades pecaminosas. Y muchos de nosotros, devotos que no nacimos en familia de devotos, que nacimos en Occidente, comimos carne de vaca, ¿sí? Realizamos vida sexual ilícita, nos intoxicamos con alcohol, con drogas, pero por la misericordia de Asi Bhaktivedanta Swami Prabhupada, por la misericordia de los Vaishnavas, por la misericordia de Sri Hari, hemos dejado estas actividades y hemos podido dedicarnos al cultivo de la devoción. Eso solamente es por la misericordia de Sri Guru y su gracia. Mukankaroti Vachalam, Fangulan Gayate Girin, Yakripatana Hambande, Sri Guru Dinatarinam. Por la misericordia de Sri Guru y su gracia, un cojo puede cruzar montañas y este mudo ignorante puede hablarles de las glorias de Sri Ekadasi. Debido a esto, ya no puedo encontrar un lugar donde yo pueda estar libre del temor a Sri Ekadasi. Oh, mi amo, yo soy un producto de tu creación, sé misericordioso y dirígeme hacia un lugar donde yo pueda residir sin temor.
Entonces vemos, ¿no? El señor Vishnu mantiene a todas las entidades vivientes, por eso él es Vishnu, el mantenedor. Entonces él también tuvo que preocuparse por la personificación del pecado porque él lo había creado. ¿Para qué? Para que la gente aprenda la lección en este mundo material. Y él allí fue misericordioso al ver el sufrimiento del Papa Purusha y le dijo, ok, no te lamentes más, no te preocupes más. Entonces el día de Ekadasi para que tú no estés atemorizado y corriendo de aquí para allá en el Titi del Ekadasi, en el día lunar del Ekadasi, yo te voy a dar refugio dentro de los granos, dentro de las legumbres. Entonces, por eso los Vaishnavas no consumimos legumbres, granos, avena, arroz, ¿sí? Cereales, garbanzos, lentejas, dal, el día de Sri Ekadasi, porque el Papa Purusha entra en los granos. Y cuando tú consumes granos, es como si realizaras todas las actividades pecaminosas y el Papa Purusha entra en tu cuerpo. Pero si tú no comes granos, entonces allí tú estás libre de ese tipo de reacción. Ahora, así como es mandatorio para todos no consumir granos en Sri Ekadasi, ya entendimos por qué, porque la personificación del pecado mora en los granos el día de Sri Ekadasi, solamente ese día. Entonces, por eso ese día no cantamos la oración de Bhaktivinoda Thakur. Sharira Vidyaya Yodendriya Tajekal Lleve Pelevisaya Sagore. ¿Por qué? Porque en esa oración se glorifica a Anna. Y Anna se refiere a los granos que han sido ofrecidos. Entonces, ese día, como el Papa Purusha rige en los granos, no cantamos Sharira Vidyaya Yodendriya Tajekal porque estaríamos glorificando indirectamente al Papa Purusha. Entonces, ese día cantamos otra oración, Mahaprasada, Govinde, Namo Brahmana, Vaishnave, etcétera, para glorificar el prasadam. Y podemos consumir prasadam de cada, es decir, prasadam sin granos. Ahora, ¿qué alimentos se pueden consumir? Porque hay muchas variantes, entonces ustedes van a ver en el Gaudilla, unos comen zanahoria, otros no comen zanahoria, unos comen quinoa, otros no comen quinoa, unos comen maní, otros no comen maní, unos ayunan completo, otros entonces no ayunan completo. Por lo tanto, uno tiene que seguir un criterio y generalmente ese criterio tiene que ser basado en el propio dedicar de uno y también en la instrucción de su maestro espiritual. Pero, ¿qué alimentos se pueden consumir? Eso está escrito en el Hari Bhakti Vilas, que es el manual de instrucciones para el comportamiento de todos los Vaishnavas. Entonces allí, Gopal Bhatta Goswami y Sanatan Goswami explican en el Hari Bhakti Vilas 12, verso 100, que hay una lista de 8 alimentos que se pueden consumir en los días de ayuno como Sri Ekadasi. Hasta Itani, Abratam, Gananim, Apo, Mulam, Falam, Payam, Habir, Brahmana, Kamyacha, Gurur, Chachanam, Ausadham. Uno puede consumir sin ningún problema, como, digámoslo, entendiendo que no va a romper su voto de Kadasi, ¿sí? Con tranquilidad, agua, yal. Uno puede consumir raíces, uno puede consumir falan, frutas, uno puede consumir leche, uno puede consumir remanentes de un gyagya, uno puede consumir algo que a uno le ofrece un brahmana y le pide que uno lo coma, uno puede consumir algo que el guru le diga que coma ese día y uno puede consumir medicinas. Si uno está en un tratamiento médico y requiere tomar una medicina, entonces esa medicina no va a romper el voto de Ekadasi. Eso es lo que está explicado en el Hari Bhakti Vilas y así podemos armonizar. Pero de nuevo, si el guru entonces ya te dice, mira, esto comes, esto no comes, lo dejas hacer así, pues uno debe tener a Nugati a su maestro espiritual y seguirlo de esa manera. Bien, vamos a hablar ahora entonces de cómo calcular el Ekadasi porque esa es otra gran pregunta. Entonces, muchos devotos que si hoy es Ekadasi, que si es mañana, que a qué hora se rompe el Ekadasi, que cómo lo debo hacer, que si estoy en otra parte del mundo, etcétera. Que Prabhu cuando es Ekadasi o se les olvidan los Ekadasis y entonces pues comen papa purusha y de esa manera no avanzan en la vida espiritual. El Ekadasi es el 11º titi o día lunar, tanto de la luna llena llamada Purnima, como de la luna nueva llamado Amavasya. ¿Ok? Es decir que
Normalmente hay 12 Éxtasis dentro de un mes y aproximadamente son cada 15 días. Pero aproximadamente, ¿por qué? Porque los días lunares son más cortos que los días solares. Entonces no podemos contar exactamente la luna llena y 11 días solares porque a veces da, a veces no da el cálculo. Por lo tanto, se requiere a un astrólogo, se requiere conocer la astrología o se requiere un software porque ahora ya hay software libres que calculan el ECADASI y te dicen exactamente cuándo es el ECADASI para que no tengas dolor de cabeza. El voto, por ejemplo, hay un hermano espiritual, el Prabhu Prema Vardhana, que él hace un calendario y en ese calendario, pues allí también están explicados todos los ECAs y están calculados. Uno puede pues comprar el calendario o descargarlo en el celular y ahí también tener claro cuáles son los ECASIs para que no se le pase ningún ECASI, no vaya a romper ningún ECASI. Entonces, el voto del ECADASI, para que sea completo, para que sea puro, debe iniciar uno con su voto antes del amanecer. No es que, uy, ese ECADASI me cogió de la noche a las 10 de la mañana. No, ya ese ECADASI no va a tener la misma potencia purificatoria. Entonces uno debe decir, mañana ese ECADASI, me voy a acostar temprano, voy a comer temprano. Ahora, les soy sincero, nosotros ya no podemos seguir el Ekadasi tal como está escrito en las Shastras, en el Hari Bhakti Vilas, porque más o menos son 3 días de ayuno y hacemos el Ekadasi completo. El día anterior, el Dasami, uno debe comer hasta mediodía, después ya no debe comer más, porque si uno empieza el Ekadasi y todavía tiene granos, entonces no se considera Ekadasi. Uno debe dormir en el piso, uno debe entonces comer en ciertos recipientes, en otros recipientes no puede comer, uno tiene que adorar a la deidad de Madhava, uno tiene que cantar mantras meditando en cada parte del cuerpo de la deidad, uno tiene que hacer ayuno completo sin tomar agua, al otro día uno tiene que, primero antes de comer, entonces alimentar los brahmanas, servir la deidad, es decir, el Ekadasi Vrat completo es muy complejo para nosotros en este momento. Por lo tanto, nosotros hacemos una versión simplificada del Ekadasi, pero teniendo en cuenta lo más esencial, que es no consumir granos el día de Ekadasi y dedicar la mayor parte de nuestro tiempo y nuestra energía ese día para hacer bhajan. Eso es lo más importante el día de Sri Ekadasi. Entonces, el voto del Ekadasi debe iniciar antes del amanecer, ¿sí? Arunodhaya Vidi, es decir, 1 hora y 12 minutos aproximadamente antes del amanecer. Y terminar al día siguiente en el periodo de tiempo llamado Parana. Les voy a poner el ejemplo. Acá esta es un pantallazo de la página en la cual yo consulto el momento de Ekadasi. Esta página se llama Drik Panchak. Está en internet, es libre. Entonces, en Drik Panchak yo entro al menú y coloco calendarios. Y dentro de calendarios coloco el calendario de ISKCON. Y allí entonces están todos los Ekadasis del año y puedo seguir calculando los Ekadasis de los siguientes años. Les voy a poner un ejemplo. El anterior Ekadasi, miren, el Ekadasi del 6 de febrero, tengo que colocar, allí está como en dónde está ubicado uno, entonces yo coloco, en mi caso yo vivo en Bogotá, Bogotá, Colombia. Entonces allí me calcula el Ekadasi de acuerdo al lugar en el cual yo estoy, porque en India es en otro momento, en Europa a veces concuerda, a veces al otro día. Entonces, acá yo coloco Bogotá, ¿sí? Y él entonces me calcula el Ekadasi para Bogotá y el anterior Ekadasi fue el Sat Tila Ekadasi, que es el Ekadasi en el cual uno recibe bendiciones por dar semillas de ajonjolí a los brahmanas y ese Ekadasi fue el 6 de febrero, ¿ok? Y además de esto, entonces allí abajo ustedes pueden ver que el 7 de febrero, es decir, al día siguiente, hay un periodo de tiempo llamado Parana y ese Parana es el momento en el cual tú debes romper el voto de no comer granos y allí entonces consumes granos y ahí terminas el voto del Ekadasi. Ese periodo está comprendido entre las 6 y 12 a.m. y las 10 y 11 a.m. Y pues se considera que si tú no rompes el ayuno de granos en ese momento, entonces tu Ekadasi no concluyó de manera auspiciosa.
Por lo tanto, se debe respetar ese parana time, ese tiempo para romper el ayuno de granos. Si el Ekadasi comienza después del amanecer, ¿sí? Entonces hay un tiempo, ¿sí? de amanecer y un tiempo de atardecer. Los sandhi, los momentos de conjunción entre la noche y el día y entre el día y la noche. Entonces, supongamos, en este momento en Bogotá está amaneciendo más o menos cerca a las 6 de la mañana, un poquito antes. En otros momentos del año amanece a las 5:30, por ejemplo. Entonces yo miro ahí en esa misma página, entonces miro el Panchak, el cálculo de lo que pasa el día, y ahí dice el momento del amanecer. Entonces, si el Ekadasi, el Titi, como les digo, el Titi, los días lunares no duran 24 horas como los días solares. Entonces, si el Ekadasi comenzó después de el Sandhi, del amanecer, y termina antes del amanecer del siguiente día, se considera que guardar el voto de Ekadasi ese día no es auspicioso. Y por lo tanto, se traslada para el siguiente día, que es el Dwadasi. Ekadasi es el 11º día, Dwadasi es el 12º día. En este caso, el ayuno y los votos que uno hace el día de Sri Ekadasi no se hacen en el Ekadasi, sino que se hacen en Dwadasi, y ese Dwadasi, por ser especial, por ser bendecido para hacer los votos, se llama Mahadwadasi. ¿Ok? Entonces, de nuevo, si uno no es astrólogo, no conoce esta ciencia, pues va a la página, ¿sí? Entonces pueden consultar la página de Eric Panchak o también pueden consultar la página de los discípulos de Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj de Pure Bhakti. Ahí también está todo el calendario completo. Y allí entonces ustedes colocan eh, y se dan cuenta, por ejemplo, la semana que empieza mañana, la próxima semana, allí tenemos el 20 de febrero, entonces tenemos Ekadasi, pero realmente ese día no es Ekadasi. Ekadasi es mañana, pero como ese Ekadasi cumple con lo que acabé de decir, no se celebra mañana, sino que se celebra el martes. Y el martes entonces se celebra el Vaimini Ekadasi. ¿Listo? Y entonces, pues es Mahadwadasi, el 20 es Mahadwadasi, ese día se hace el ayuno de granos, ese día se hace, se incrementa el vaya en la oración, la meditación, y se rompe, la hora de romper ese Ekadasi, el Parana Time, es entre 6 y 10 a.m. y 10 y 10 a.m. del 21 de febrero y el 21 de febrero es Nityananda Trayodasi. Y pues algunas personas ayunan el día del señor Nityananda. Entonces allí, ¿cómo hago si tengo que romper el Ekadasi? Pues simplemente como una pequeña porción de pan o algo para romper el Ekadasi, honro con prasad y continúo haciendo mi ayuno. Eso sería la forma de hacerlo. Entonces ya saben, eh, generalmente el Ekadasi se guarda el día de Ekadasi, pero cuando el titi del Ekadasi no empieza antes del amanecer y no termina después del amanecer del otro día, ese día no se celebra el Ekadasi, sino que se celebra el día siguiente, que es el Mahadwadasi. Entonces ahí ustedes van a encontrar en el calendario Vaishnava los días de Kadasi y los días de Mahadwadasi, y ya saben que cuando es Mahadwadasi, ese día es el día que deben hacer el ayuno de granos. ¿Qué tipo de ayuno debo hacer en Ekadashi? Entonces, es mandatorio para todos no consumir legumbres ese día, no consumir pasta, no consumir, bueno, yo a veces consumo una pasta, pero porque es de almendras y no tiene trigo, por ejemplo, no tiene arroz, entonces esa se puede consumir. Ahora hay productos, ¿no? Eh, pero no se pueden consumir arroz, no se puede consumir grano, no se puede consumir frijoles, no se pueden consumir lentejas, garbanzos, no se puede consumir harina de trigo, etcétera. Eso es mandatorio para todos, ¿ok? Porque ya sabemos que ahí, en esos granos, ese día está refugiado el Papa Purusha, y si comes esos granos, el Papa Purusha, la personificación del pecado, entra en tu cuerpo y eso va a ser totalmente desfavorable para el Bhakti. Pero el resto de ahí para allá, eso va a depender de ti, de tu capacidad y de la instrucción de tu maestro espiritual. Entonces hay personas que hacen ayuno sin agua, ayuno seco, se llama Nirjala Ekadasi.
Hay personas que hacen ayuno solamente tomando agua. Hay personas que hacen anukalpa. Entonces, anukalpa es tomar una vez pasada, generalmente es a mediodía y ya no toman más alimentos sino hasta el otro día. Obviamente, ese prasadana es de ekadasi, sin granos. Hay personas que, por ejemplo, solo comen frutas ese día. Hay personas en India que solo toman leche ese día, no toman nada más. Entonces, no podemos decir, tienes que hacer el ayuno sin agua porque si no te vas al infierno. No, no, no. Eso son especulaciones. Eso no es el Hari Bhakti Vilas. Ahí hay unas recomendaciones, pero lo que es mandatorio es que ese día no comes granos. De resto, depende de tu capacidad. Yo personalmente, cuando viví en el templo, hace aproximadamente 20, 25 años, generalmente todos hacíamos ayuno completo. Y yo durante varios años hice ayuno seco, es decir, sin consumir agua. Y yo siento que fue muy benéfico para mi vida espiritual, pero en este momento ya no lo hago. En este momento guardo el Ekadasi, intento ese día intensificar mi sadhana, mis rondas, mi vayan, estudiar Harikata, orar a la deidad, pero consumo ese día prasadam de Ekadasi. Además de esto, si de repente tienes que trabajar, entonces, bueno, tú trabajas en una oficina y tienes que conducir o transportarte y tienes que trabajar una jornada de 8 horas y necesitas energía para esto y haces ayuno completo, tal vez te puedas descompensar y esa no es la idea. Entonces, si tú vas a hacer ayuno completo, lo recomendado es que te quedes en un solo lugar, que no tengas que salir a ninguna parte, que no tengas que hacer un esfuerzo físico muy fuerte y que te dediques a la práctica del Vaya. Entonces, ¿por qué se ayuna el día de cada? Sí, la idea es que ocupes menos tiempo en cuidar el cuerpo y en cocinar y ocupes ese tiempo que no vas a ocupar cocinando en hacer Vayan. Por eso entonces o se hace ayuno o se prepara algo muy sencillo, se cortan unas frutas, se hace un vegetal, que no se gasta uno mucho tiempo y entonces uno consume eso para ahorrar tiempo. Ahora, si uno es, por ejemplo, puyari, uno tiene una deidad, entonces depende de la deidad, tú tienes que mirar qué ofreces, depende del sentimiento que tengas con la deidad. Entonces, digámoslo, si tú atiendes a Sri Gornitai, entonces ellos como son devotos y los devotos siguen de Kadasi, entonces no les ofreces granos ese día. Pero si tú atiendes, por ejemplo, a Krishna Balaran en Brindavan, ellos no guardan Ekadasi. Entonces tú puedes ofrecer granos ese día en las preparaciones a la deidad y al otro día guardas ese Mahaprasad y al otro día lo honras y con eso rompes el ayuno de granos en el Parana. ¿Listo? Entonces, hay algo muy importante y el Srimad Bhagavatam, el señor Krishna le explica a Uddhava en el 11.º canto, en el Uddhava Gita, Sue Sue Adhikare Yanishta Saguna Parikirtitaha, actuar de acuerdo al propio adhikar, entendiendo mis cualificaciones y mis descualificaciones, es una gran virtud, pero actuar sin tener en cuenta mi propio adhikar es un gran dosha, un gran defecto. Ejemplo, en los Vedas se dice que las mujeres embarazadas, los niños y los ancianos no tienen que guardar ayuno, ¿sí? Entonces, si de repente eh, una, una, una hermana espiritual, discípula de Srila Bhaktivinoda Maharaj, ella dice, a mí me gusta hacer el, 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 los últimos 5 días de Kartik, sí, Bhishma Panchak, se hace ayuno completo y me siento muy bien y muy fuerte espiritualmente. Yo le decía, pero tú tienes un desequilibrio en la dosha vata y la persona que es vata, que es muy seca, muy enjuta, muy delgada, si un ayuno de esto se agrava más su dosha, se descompensa su sistema. Decía, no, pero me sienta muy bien espiritualmente y yo lo voy a hacer y no lo dejar de hacer. Bueno, ok, pues es su deseo, es su voluntad. Y después de eso, ¿cómo te fue con el ayuno? No, me fue muy bien. ¿Y cómo está tu cuerpo? No, que descompensado un mes entero, quedé muy mal, quedé desequilibrada, quedé enferma. Entonces yo digo, bueno, pues yo prefiero hacer un ayuno más sostenible y no estar enfermo durante un mes por guardar un voto. Entonces,
Ya esto va a depender de cada uno, de su adicar, de su calificación, y ya les he explicado qué es mandatorio no comer granos y qué tipos de alimentos pueden comer según el Hari Bhakti Vilas. Ahora, esto es otro punto muy importante. ¿Por qué? Porque en esta era de Cali, una de las características es manda su manda mata yo. Somos perezosos, somos lerdos, somos desmemoriados. Y entonces, de repente uno dice, ay, Prabhu, se me olvidó que hoy era casi y yo hice unos rotis, unos chapatis y me los comí esta mañana. Rompió el Ekadasi. Entonces, ¿qué va a pasar? Va al infierno porque entró el Papa Purusha en él, o entonces tiene que meterse los dedos a la boca y vomitar porque comió granos. No, no, nada de eso. Acá, Srila Jiva Goswami explica claramente qué tenemos que hacer en ese caso, en el cual por un error, por un olvido, ¿sí? Se nos olvidó entonces seguir el voto de Kadasi. Acá se explica Ananush Tanato Dosho Bhaktir Anganam Prayayate Na Karmanan Akaranat Esa Bhakti Adhikarinam Nisidhacharato Daivat Prayashitam Tu Noshitam. Entonces, Iti Vaishnava Sastranam Rahashyam Tat Vidhan Matam. Hay un Vayan Rahasya, hay un secreto en la práctica del Bhakti. Y eso no está ni en el Jnana ni está en el Karma. Eso solo es Bhakti, exclusivo Bhakti. Si tú cometes una actividad pecaminosa, si tú cometes una actividad incorrecta, entonces, excepto Vaishnava Parat, si tú cometes Vaishnava Parat, tú tienes que ir a los pies del loto de ese Vaishnava y pedir perdón. Así tienes que hacerlo, eso es lo que está estipulado en los astras. Pero si cometiste una actividad incorrecta, sí, me comí un pan con mantequilla el día de Kadasi y después me acordé que era Kadasi. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Dejas de comer granos ese día. No es que, ya rompí casi, me comí un pan con mantequilla, entonces ahora a media me como una pizza y después me como una papa rellena y unos frijoles. No, eso es incorrecto. Eso no es con conciencia de Krishna. Entonces yo digo, ok, cometí un error, pero ya no como más granos. Y al día siguiente, es decir, en Dwadasi, guardo el ayuno de Kadasi. Digo, mi querido señor Hari, discúlpame debido a mi condicionamiento, a mi perturbación mental, a mi descuido, a que mi mente no está concentrada. Entonces yo, el día de hoy comí granos, te pido perdón y el día de mañana voy a observar el voto de Kadasi. Eso es. Entonces, para expiar una actividad incorrecta en el proceso del bhakti, tú no tienes que hacer prayasha, no tienes que hacer prayashita, no tienes que irte a los lugares de peregrinaje, bañarte en el Ganges, hacer votos, Chandrodaya Vrata, etcétera. No, no. Lo que tienes que hacer es practicar bhakti. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Cantar tus rondas, orarle al Señor Krishna y automáticamente por el poder del Bhakti, por el poder de Sravanam, Kirtanam, Vishnu, Shmaranam, Padanam, de recordar a Krishna, hablar de Krishna, cantar de Krishna, automáticamente te purificas de esos pecados. No tienes que hacer ninguna otra actividad ajena a las 9 angas del Bhakti que explicó Prahlad Maharaj en el séptimo canto del Bhagavatam. Ese es el Rahashyam, ese es el secreto dentro de la práctica del Bhakti. Ahora, ¿qué otras actividades no se deben hacer en Ekadasi, además de no comer granos, que ya creo que quedó claro? No hacer deporte. Entonces, por ejemplo, yo gusto de hacer deporte, pero entonces el día de Ekadasi digo, bueno, ese día no voy al gimnasio. Soy profesor de yoga y a veces tengo cursos de formación, entonces yo no puedo decirle, no, hoy no hay formación porque hoy es Ekadasi y yo me dedico solo a cantar rondas y a leer el Bhagavatam, no, pues tengo que dar la clase. Entonces, tiempo, lugar y circunstancia, pero no es obligatorio que tenga que ir al gimnasio. Entonces digo, bueno, el día de cada sí no hago actividad física. ¿Para qué? Para tener más tiempo y más concentración en poder glorificar al Señor Supremo. Ese es el objetivo, recuérdenlo siempre. El objetivo es que tenga más tiempo de calidad para poder glorificar a Bhagavan Sri Krishna el día de cada sí. Decorar el cuerpo, cortar el pelo, pintar las uñas, hacerme el manicure, el pedicure, no.
El día de casi no, entonces, por así decirlo, no estás atendiendo el cuerpo, estás atendiendo el ser, el alma, y estás ofreciendo el alma a Bhagavan. Ahora, tiempo, lugar y circunstancia. De repente alguien, Prabhu, hoy ese casi, pero imagínese que tengo una entrevista de trabajo y estoy con una barba, parezco un queso con hormigas y tengo las uñas sucias, entonces, pues bueno, afeítese, arréglese y vaya a su entrevista de trabajo, ¿correcto? No dormir durante el día, intentar no dormir durante el día y no tener relaciones sexuales el día de cada sí. Entonces hay unos días y hay unos momentos en los cuales, si hay la bendición del matrimonio, no puede tener intercambio sexual con su esposa y hay otros momentos en los cuales no es auspicioso. Entonces esos momentos son los ekadasis, ¿sí? Las apariciones del señor Vishnu, ¿sí? Y no es auspicioso tener relaciones sexuales durante el día. En el Ayurveda se dice que si uno tiene sexo durante el día se disminuye la duración de la vida, por eso la noche es el momento adecuado. Y es inauspicioso tener relaciones en el sandhi, es decir, a las 6 de la mañana, al mediodía y a las 6 de la tarde, porque a esa hora uno debe meditar es en el Gayatri Mantra, en los Diksha Mantrams. Y recuerden entonces la historia de Kashyapa y su esposa, quien le pidió tener relaciones sexuales en ese momento del Sandhya. Él sabía que eso era auspicioso, pero ella no se pudo controlar, tuvieron relaciones y después, como resultado de esa relación, vinieron Hiranyaksha e Hiranyakashipu, los dos demonios más pesados que han pisado la tierra en la época de los Vedas. Entonces, nos abstenemos ese día de tener relaciones sexuales. ¿Qué actividades se deben hacer en Ekadasi? Entonces, no nos enfoquemos solamente en las prohibiciones. Smarta Vyasatatam Vishnu, Vismarta Vyanayatuchit, Sarva Vidhini Sedashu, Etayoreva Kinkaraha. Todas las prohibiciones tienen solamente un objetivo, que nunca te olvides de Krishna. Todas las recomendaciones, Vidhi, tienen solamente un objetivo, que siempre recuerdes a Krishna. Eso es lo principal. Entonces, ¿qué actividades se deben hacer en Ekadasi? Se deben incrementar todas las actividades que se hagan para el placer de la pareja divina. Entonces puedes incrementar tu número de rondas. Ahora de repente alguien dice, bueno, son 16 rondas y el Ekadasi tiene que cantar 32 y si no cantas un caído. No, 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 no. El Hari Bhakti Vilas dice, no debes cantar muy poco y tampoco debes cantar mucho. Eso va a depender de la dedicar de cada uno. Para alguien poco va a ser cantar 16, para alguien poco va a ser cantar 4, para alguien mucho va a ser cantar 3 lakhs, para alguien mucho va a ser cantar 4 rondas. Eso depende de la dedicar de cada uno. No debes cantar muy rápido, tampoco debes cantar muy lento. Eso va a depender de cada uno, pero la idea es que cantes y que puedas pronunciar y escuchar apropiadamente cada una de las sílabas del Maha Mantra. Cada una de las 32 sílabas tienes que escucharlas cuando cantas. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Puedes incrementar entonces tu estudio de los sastras, puedes dedicarte a escuchar Karikatá, puedes adorar a la deidad, puedes hacer kirtan, invitar a unos amigos a hacer kirtan, puedes hacer una vigilia y cantar toda la noche. Pero si el otro día tienes que ir a trabajar y el otro día vas a estar dormido en el trabajo, pues mejor no hagas la vigilia. Incrementa tu práctica, pero descansa. ¿Por qué ayunar? eh, ¿Por qué ayunamos? E incrementamos las actividades espirituales en el día de Sri Ekadasi. Entonces, el día de Sri Ekadasi genera una influencia en la mente, ¿sí? Ese titi lunar específicamente genera una influencia en la mente. Entonces, la luna influencia muchas cosas en el universo material y el sol también. Si no hay rayos del sol, no hay vida. Si no hay rayos del sol, no hay vitamina D, tenemos deficiencia de vitamina D si no tomamos baño de sol, ¿sí? Por otra parte, el señor Krishna dice que él a través de los rayos de la luna, él le da sabor a los vegetales. Por otra parte, entonces, sabemos que las personas con ciertos desequilibrios psicológicos, ¿sí? Los que tienen desequilibrio mental en la luna llena, se empeora su situación. Por otra parte, sabemos que la marea sube
Entonces va subiendo la luna, va para luna llena, suben las mareas, va para luna menguada, descienden las mareas. Entonces, específicamente, ya esto es algo científico, místico dentro de la ciencia yógica y de la Ayurveda también se explica que en este titi uno experimenta más lujuria, experimenta más deseo de disfrutar de los sentidos y de los visayas, de los objetos de los sentidos. Se- por eso, miren, ríanse de lo que les voy a decir. Normalmente yo no como ningún producto de una panadería que no sea una panadería vegetariana o vegana, consciente. ¿Por qué? Porque ese pan de las panaderías ordinarias le echan huevo, harina refinada, azúcar refinado, grasas trans, que son grasas malísimas, que son directamente causantes de accidentes cardiovasculares. Entonces, pues uno sabe que uno no come nada de eso y que eso no es saludable, pero a veces el día de cada si uno pasa por una panadería y uno le dan ganas de comerse un roscón, de comerse un bizcocho y uno dice, pero qué raro, ningún momento del mes deseo comerme un roscón y el día de cada si estoy ansioso por comerme un pan, por comerme un postre, un roscón. Eso lo he escuchado y a veces me pasa y le ha pasado a muchos devotos. Y uno dice, no, ese día no se come nada de eso, y menos en una panadería que no sé ni siquiera con qué ingredientes hacen ese pan. Entonces, ese día, por la influencia de la luna, la mente está más agitada, las modalidades de la naturaleza se agitan más en la mente, rayas, tamas se agita y yo quiero disfrutar más de los objetos de los sentidos. Por eso también hago el ayuno, porque cuando yo hago el ayuno, entonces disminuye esa influencia de la mente y de los sentidos. Ahora, así como la luna, el día de cada si afecta nuestros sentidos, esa luna también afecta los sentidos de Krishna. Pero ¿cuál es la diferencia? Los sentidos de Krishna son trascendentales, mientras que nuestros sentidos son mundanos, son materiales. Entonces Krishna también quiere disfrutar ese día. Entonces Krishna tiene más lujuria, pero la lujuria de Krishna no es una lujuria ordinaria como la de nosotros. Las gopis tienen lujuria, pero la lujuria de las gopis no es una lujuria ordinaria como la de nosotros. Entonces ese día nosotros nos damos para el placer de Krishna, porque Krishna quiere disfrutar y cuando nosotros nos entregamos para que Krishna disfrute de nuestro vayan, de nuestra adoración, de nuestro servicio, Krishna se siente muy feliz, Srimati Radharani se siente muy feliz de que complazcamos a Krishna y entonces ella nos bendice con bhakti, con amor, con devoción. Ese es el secreto de guardar el Ekadasi para el aspirante a la devoción, que ese día tú vas a poder aumentar tu práctica, complacer a Krishna, porque él quiere disfrutar de tus mantras, quiere disfrutar del Harikatha, quiere disfrutar de que lo atiendas en el altar y así prontamente vas a llegar a la morada del Señor Hari. El Chaitanya Charitamrita Adilila 463 explica: Premaiva Gopa Ramanam Kama iti Agamat Partam iti Udhavadayo api etam Vanchanti Bhagavat Priyaha. El amor puro de las gopis ha llegado a ser célebre con el nombre de Kama, de lujuria. Los devotos amados del Señor, encabezados por Sri Uddhava, desean conocer este amor. Por eso Krishna mandó a Uddhava a Braya, aparentemente para que pudiese mitigar el sentimiento de separación de los Brayavasis, pero realmente lo mandó fue allá como un estudiante neófito en la ciencia del rasa, para que él entendiera realmente qué era el amor de los habitantes de los Ragalmika Bhaktas por Krishna. Y ahí él quedó sorprendido. Al final dijo, no, yo quisiera nacer como una brina de hierba, como una enredadera, para poder tener sobre mi cabeza el polvo de los pies del loto de las gopis de Brayas, porque ellas practican Kamanuga Bhakti, el Bhakti de la lujuria. Es algo muy esotérico, muy místico, muy profundo. Entonces en Sri Vrindavan hay dos tipos, Sambandhanuga y Kamanuga. Sambandhanuga practican Nanda Maharaj, Yashoda Madha, Raktaka, Sridham, Stoka Krishna, y las gopis, eso es exclusivo del dominio de las gopis, Kamanuga Bhakti. Bhakti con sentimiento de lujuria, pero esa lujuria es trascendental, no es mundana. El siguiente verso del Chaitanya Charitamrita dice: Kama Prema Don Hakara Vivimna Laksana Lauja Ara Gema Yaiche Swarupe Vilaksana. La lujuria y el amor tienen características diferentes.
igual que el hierro y el oro tienen naturalezas diferentes. Eso es algo muy importante. Ahora, ¿cuál es entonces esa característica diferente? Admindriya priti vancha tare balikam krishnendriya priticha dare premanam. Admindriya, el deseo de satisfacer tus propios sentidos de forma egoísta, eso es llamado kam, lujuria, en el plano material. ¿Qué es lujuria? Lujuria son los deseos materiales. Pero el deseo de satisfacer los sentidos de Krishna, Krishna Indriya Priti Icha Dare Premanam, es amor. Entonces, debido a que el día de cada si yo tengo más lujuria y Krishna también tiene más lujuria, la forma de poder doblegar mi lujuria y de complacer la lujuria trascendental de Krishna es intensificar mi práctica espiritual y ese es el punto esencial de hacer Ekadasi. Si ayunar te sirve para eso, está bien. Pero si por ayunar todo el día estás todo el día meditando, tengo hambre, estoy débil, quisiera comerme un pan, ¿por qué es tan duro el proceso del Bhakti Yoga? Tanta austeridad para mi vida. Es mejor que comas prasadam y que cantes rondas en paz. Pero si hacer el ayuno te ayuda a avanzar en la vida espiritual, haz el ayuno. Finalmente, entonces, ¿cuál es la instrucción de Sri Narada Muni? Sarvupad vinir mukta tatparantuena nirmalam rishikesna rishikesha sevaya bhaktir ukshate. Por servir a Bhagavan Sri Krishna, quien es Rishikesh, el amo y controlador de los sentidos, automáticamente yo puedo controlar mis sentidos el día de Sri Ekadasi, controlar mi mente, mi lujuria. Y además de eso, puedo liberarme de los upadis, de las diferentes designaciones materiales. Como ahorita un ejemplo, ¿no? Entonces, llegó mi esposa y entonces venía mi suegra y entonces Paprika se botó a saludarme y yo le a la perrita le dije, hola Paprika. Y mi suegra me dijo, primero yo. Eso es el upadi, ¿no? Primero yo, segundo yo, tercero yo. Y dijo, perdón, discúlpame. Hola, ¿cómo estás? Y la saludé porque yo no lo hice, digámoslo, por falta de respeto, sino simplemente pues porque Paprika, emocionada de verme, se botó a saludarme. Entonces, los upadis son todas las designaciones, yo y mío. Y en última instancia ya sabemos que el yo y mío solamente nos llevan a sufrir en este mundo material. Por lo tanto, debemos orar a la pareja divina y guardar el Ekadasi o el Mahadasi que va a acontecer el próximo martes. Y en la medida en que sirvamos a Krishna, intensifiquemos la práctica de la devoción el día de Ekadasi, guardemos el ayuno de granos. Así nos vamos a liberar de las designaciones mundanas y en algún momento nos vamos a convertir en Nirupadi Vaishnavas, Vaishnavas puros, sin designaciones de ego, y así podremos realizar nuestro Swarup como eternos sirvientes de Bhagavan Sri Krishna y de su amada Srimati Radhika. Om Agyanati Mirandasya Gyana Gyana Salakaya Chatsuru Militanjana Tasmai Sri Gurave Namaha.